La médula ósea es el espacio que se encuentra dentro del hueso y este espacio está ocupado por una serie de células y tejidos cuya función es producir todos los tipos de células de la sangre, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Cuando hablamos de un trasplante de médula ósea, lo que estamos haciendo en un trasplante de médula ósea es que estamos administrando a un paciente células progenitoras hematopoyéticas, que son células madre, es esa célula que se encuentra en la médula ósea y produce todas las células de la sangre. Esas células pueden provenir del mismo paciente o de otra persona, que es lo que consideramos un donante. Esto lo hacemos con dos propósitos. Un propósito puede ser rescatar esa médula ósea del efecto que ha sufrido por parte de una quimioterapia que se administró al paciente. Y por otro lado, también podemos hacer un trasplante de médula ósea para sustituir o reemplazar una médula ósea que está defectuosa o está invadida por un cáncer o un tumor de la sangre, como son las leucemias, como son los linfomas y otras condiciones. Los distintos tipos de trasplante de célula ósea realmente depende del donante o de la fuente de donde conseguimos esas células progenitoras hematopoyéticas. Cuando esas células provienen del mismo paciente, eso es lo que conocemos como un trasplante autólogo. Cuando las células provienen de otra persona o de un donante, lo conocemos como un trasplante halogénico. El trasplante halogénico puede ser de un donante emparentado, en ese caso es un hermano del mismo papá y mamá, o puede ser también un donante que no está emparentado con el paciente, que es cuando utilizamos una persona de registro de donantes de médula ósea. Hay otro tipo de trasplante que es cuando hacemos un trasplante de médula ósea utilizando células de cordón umbilical. Y un procedimiento que se hace menos común, pero es algo que se utiliza como una alternativa para los pacientes que no tienen un donante ni en su familia ni en el registro. Lo primero que hacemos es una evaluación del paciente. Y esta evaluación se evalúa tanto la enfermedad del paciente, el estado de la enfermedad en ese momento, como también se evalúa la condición física del paciente. ¿Por qué hacemos esto? Porque al momento, antes de realizar el trasplante, es importante que el paciente esté en una condición física óptima para que pueda tolerar las complicaciones del trasplante. Y lo otro que tenemos que estar seguros es que la enfermedad, que ese cáncer o esa condición por la cual se va a recibir el trasplante esté lo mejor controlada posible. Esto va a disminuir el riesgo de que luego del trasplante la enfermedad vuelva. Luego de que el paciente pase ese proceso de evaluación pre-trasplante, entonces procedemos al mismo. Si estamos hablando que el paciente va a tener un trasplante autólogo, habría que colectar las células. Y usualmente lo que hacemos es que sometemos al paciente a un tratamiento de movilización en donde se utilizan una serie de medicamentos que lo que hacen es técnicamente sacar esa célula madre de la médula ósea a la sangre periferal. ¿Okay? Es un tratamiento de más o menos 3 o 4 días. Luego de que el paciente está en ese tratamiento, entonces procedemos a colectar esas células. Y el método que utilizamos para colectar las células lo hacemos a través de un proceso que se conoce como aféresis. Técnicamente se le pone al paciente un catéter venoso central y a través de ese catéter el paciente se va a estar conectando a una máquina, que esta máquina simplemente lo que va a hacer es extraer la sangre del paciente, dividir esa sangre en los distintos componentes y de esos componentes solamente extraer las células madre. Técnicamente, y luego devuelve la sangre al paciente sin esas células madre. Una vez colectamos las células, entonces procedemos a lo que se conoce como el proceso del trasplante en lleno. Y el trasplante en lo que consiste es que el paciente se admite en el hospital, en una unidad especializada, se le administra al paciente una quimioterapia en dosis altas. El propósito de esta quimioterapia es controlar la enfermedad, ¿okay? Y en algunos casos eliminar la médula ósea de ese paciente que está defectuosa, ¿okay? Luego de que se administra la quimioterapia,
puede ser 1 o 2 días después, entonces se le van a infundir al paciente esas células madre que se colectaron antes del trasplante. Y técnicamente luego de que se infunden las células madre, hay un periodo de 2 a 3 semanas en donde el paciente va a estar siendo monitoreado constantemente para complicaciones que pueden ser complicaciones de la quimioterapia o pueden ser complicaciones como infección, ya que sus contagios van a estar bien bajos. Y es en ese proceso que eventualmente la médula ósea va a recuperar, el paciente va a restablecer todos sus contagios de la sangre y pues va a ser posible darlo de alta y sacarlo del hospital. Beneficios que tiene el paciente que se somete a un trasplante de médula ósea es primero que es un tratamiento que nos permite controlar la enfermedad, por eso es que lo utilizamos usualmente en malignidades hematológicas que son agresivas, ¿okay? Y en algunos pacientes incluso representa la posibilidad de una cura de la enfermedad, como es en los pacientes que reciben un trasplante halogénico.